Muchos quizás saben, conocen que los dispositivos inteligentes tienen una aplicación que en algunos casos se llama Siri, en otros se llama Alexa, con el cual tú puedes conversar, hacerle preguntas y buscar, encontrar respuestas en esas aplicaciones. Nuestros hijos han tomado la norma de jugar con esa aplicación haciéndoles preguntas. Es bien chistoso porque ellos le hacen preguntas, no las preguntas comunes que quizás una persona le haría. Búscame tal contacto, guíame a tal dirección, sino preguntas que aún la aplicación dice, no te entiendo. Y nos reímos muchas veces con el juego de Siri, dime tal cosa, mientras vamos en el carro o mientras estamos en la casa. Quizás algunos no saben, pero estas aplicaciones nos permiten preguntarle u ordenarle a nuestros dispositivos mediante el reconocimiento de la voz para que nos proporcionen respuestas. Ahora, este tipo de aplicación pueden responder muchas cosas. Búscame en Google, búscame qué significa esto, pero no va a poder responder a la siguiente pregunta: ¿qué tan difícil o qué tan fácil es ser un cristiano? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es ser un cristiano? ¿Alguna vez tú te has preguntado eso? Alguien dijo en torno a esta pregunta de qué tan difícil o qué tan fácil es ser un cristiano. Ser cristiano es difícil porque ahora debemos entender nuestras vidas desde un punto de vista diferente que tiene que ver con un nuevo conjunto de valores, los valores de Dios. Al venir a Cristo, nosotros ahora estamos asumiendo un nuevo conjunto de valores, los valores de Dios. Sigo respondiendo conforme a esta respuesta. Ser cristiano es difícil porque una vez que somos salvos, de repente estamos nadando río arriba contra la corriente del mundo que nos rodea. Ser cristiano implicará muchas veces decir que rojo es rojo cuando el mundo dice que rojo es blanco. Ser cristiano implica muchas veces empujar la fuerza de una multitud que camina en contra de los valores que apuntan a los valores de Dios. Eso implica ser cristianos. Y es que cuando nosotros, tú y yo, aceptamos a Cristo, los recibimos en dos puntos importantes. Los recibimos como Salvador y como ¿qué? Como Señor. Lo repito, lo recibimos como Salvador y como Señor. Y hago la aclaración porque cuando lo recibimos como Salvador, en ese mismo momento en que tú y yo recibimos a Cristo como Salvador, significa que automáticamente recibimos los beneficios de la salvación mediante la gracia. Beneficios como que ya estamos justificados, que ya fuimos reconciliados con Dios, que ya fuimos redimidos. Fue un proceso. Yo recibí a Cristo como Salvador de mi vida, Él me justificó, Él me redimió, Él me santificó. Amén. Pero muchas veces nosotros no hacemos la misma fuerza cuando hablamos de nuestra salvación en cuanto a Dios como Señor. Como Salvador hay un paquete de entrega de beneficio inmediato. Como Señor estamos reconociendo que ahora Él es el amo y que Él es el dueño. Como Señor significa que estamos renunciando a nuestro derecho. Y así comienza un proceso en nosotros que la Biblia llama santificación. Como Salvador, ¿usted recibió a Cristo como Salvador? Sí, aquí está el paquete de entrada. Justificado, santificado, separado. Como Señor, sí, ahora yo soy el dueño. Ahora yo soy el amo. Ahora vamos a comenzar un proceso en el que yo te voy a santificar. ¿Por qué? Porque eso implica morir paso a paso y continuamente a nuestro cuerpo terrenal. Como Señor, Él es el amo y Él es que traza las nuevas normas. Hace 2 meses, exactamente 2 meses y un día, estuve aquí predicando la primera entrega de este sermón. Y estuvimos hablando o hacíamos esta pregunta de ¿dónde está nuestra mente? Y la hacíamos partiendo de las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos del 6
al 12. En ese momento estábamos viendo el siguiente bosquejo. Estábamos viendo que la mente natural o la mente puesta en la carne no es amiga de Dios. Capítulo 8, versículo 1. Vaya conmigo a su Biblia. En Romanos capítulo 8, versículo 1. La mente natural pues no es amiga de Dios. La mente natural no se sujeta a Dios. La mente natural no agrada a Dios. La mente natural o la mente puesta en la carne, pues no hace estas cosas. Hoy seguiremos desarrollando ese mismo bosquejo con la misma pregunta: ¿dónde está puesta nuestra mente? Pero hoy estaremos enfatizando lo que es la mente espiritual. Quiero que vaya conmigo y leamos la porción de Romanos 8, versículos del 6 al 12. Romanos 8, del 6 hasta, vamos a leerlo hasta el 14 para ser exacto. Dice así la palabra del Señor: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si en verdad el espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Así que, versículo 12, así que, hermanos, somos deudores, no de la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Que Dios bendiga su santa palabra. Señor, una vez más, venimos a tus pies para que tu Espíritu Santo, ese Espíritu que está en nosotros, obre en los que te conocemos para que demos pasos de santificación. Y obre para salvación en aquellos, Señor, que no te conocen. Gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde está nuestra mente? La mente espiritual, dice el versículo 6, que la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Y es paz. La mente espiritual, número 1, hermanos, está sujeta a Dios. La mente espiritual está sujeta a Dios. Vimos la semana pasada, aquella vez, hace 2 meses, cuando predicábamos sobre este sermón, que la mente carnal es enemiga de Dios y que la mente carnal o natural no se sujeta ni no agrada a Dios. Pero hoy estamos viendo, lo primero es que la mente espiritual está sujeta a nuestro Señor. Versículo 9, vaya conmigo a su Biblia. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pablo continúa aquí un diálogo, ese diálogo en el que es para nosotros el versículo 9 que estamos viendo, utilizando un adverbio adversativo. Sin embargo, dándole un giro, un matiz a esta idea que muestra lo contrario a la conversación que se viene desarrollando. Él dice, sin embargo, viniendo la lectura del versículo 6, no podemos ver la Biblia de manera aislada, estamos leyendo desde el versículo 6, voy por el 9, sin embargo, vamos a leer el 8 para que hagamos la conexión correcta.
los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 8. Sin embargo, versículo 9, es una sola idea. Amén. Amén, iglesia. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Él está diciendo, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Es como cuando uno dice, bueno, tú puedes hacer tal cosa, si en verdad tú sabes esto. Aquí hay un adversativo, donde te hace pensar, te pone un condicionante para que sea real la conversación que se viene desarrollando. Si el Espíritu, podemos decir que si el Espíritu de Dios, si nosotros estamos en la carne, versículo 8, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros. En otras palabras, el Espíritu de Dios habita en nosotros, nosotros no estamos en la carne. No estamos en la carne. No es nuevo para Pablo recordarle a sus lectores la verdad de que al venir a Cristo estamos sujetos a Dios, sobre todo usando esta frase, si en verdad, como una condición. Colosenses capítulo 3, versículo 1, aquella serie de Colosenses, Pablo también utiliza este adverbio adversativo cuando él se expresa hacia los colosenses. Versículo 9. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu habita en vosotros. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros ya no estamos en la carne, sino en el Espíritu. La evidencia condicional de que estamos en el Espíritu es que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Si el Espíritu habita en nosotros, entonces nosotros ya no estamos en la carne. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Dios. La mente espiritual está sujeta a Dios. Y es que cuando venimos a Cristo, no fue solamente que vino una vida en acciones tangibles morales. También vino una mente que maquina para mis acciones tangibles. La salvación opera en nosotros desde adentro hacia afuera. Nuestros actos son la consecuencia de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. Actuamos conforme a cómo pensamos, actuamos conforme a lo que hay aquí en el corazón. Por eso la salvación comienza trabajando desde adentro en nuestras almas y en nuestras mentes. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué yo actúo de esta manera? La pregunta es, ¿cómo está obrando Dios dentro de ti? En tu corazón, en tu mente. Esto lo que quiere decir es que los que son de Cristo tienen el Espíritu Santo. Estamos sujetos a Dios porque el Espíritu de Dios vive en nosotros y el mismo Espíritu trabaja en nosotros haciéndonos conforme más a la imagen de Dios y menos a la imagen carnal. ¿Usted se imagina que nosotros nos llevásemos total y plenamente de la voluntad de nuestra carne todos los días? Lo primero es que la mayoría de nosotros no estuviésemos aquí hoy para ayudar un poco, o ninguno. Hoy es un día donde hay muchas condicionantes que justifican la ausencia de la iglesia. ¿Verdad que sí? Pero no solamente eso, leer la palabra cada día. Orar, hacer algo. La condicionante está aquí en que nosotros ahora estamos sujetos a Dios, porque el día que tú viniste a Cristo, el día que yo vine a Cristo, el día que le entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo vino a nosotros y ese Espíritu nos sujetó a Dios, nos sujetó a Dios. Juan capítulo 14, versículo 16 y versículo 17 dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Está Cristo hablando en los últimos días ya. Y era necesario que Él muriera, era necesario que Él fuera al cielo para que Dios enviara el consolador, al Espíritu Santo. Es decir, versículo 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Hermanos, no es que somos cristianos y ya. Es que el Espíritu Santo mora en nosotros.
El Espíritu mora en nosotros. Primera a los Corintios 6:19. Vuelve Pablo y nos recuerda: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y dice que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Recibimos a Cristo, y en ese proceso de santificación, Dios nos dotó del Espíritu Santo, porque es imposible ser un cristiano sin no tener el Espíritu Santo. Es imposible llamarnos hijos de Dios sin tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Mi hermano, mi hermana, tú tienes el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo. Cuando venimos a Cristo, Dios nos otorgó el Espíritu de Él. Hermanos, por eso la mente espiritual está sujeta a Dios, porque tiene el Espíritu de Dios. Nosotros como cristianos no estamos batallando solos, no estamos luchando solos. Yo no puedo decir, es que yo no puedo. Bueno, sin el Espíritu yo no puedo. Por mi fuerza yo no puedo. Pero con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios fortalece mi vida y me da guianza para yo tomar las decisiones. Es verdad que tengo la lucha carnal. Siempre esa ilustración está ahí. Es como ese angelito y ese diablito que te habla. En la carne, tú dices, no vaya a la iglesia hoy, va a que un aguacero grandísimo, te va a mojar. Los zapatos tuyos son nuevos. Mira, la blusa que tú tienes se te va a mojar hoy. El Espíritu dice, hay bendición en el Señor, no te quedes en tu casa. No te quedes en tu casa. Hermanos, nuestros pensamientos van a reflejar esa vida espiritual en nuestra mente antes de que nuestras acciones las reflejen en nuestros hechos. Antes de que suceda, ya usted ganó, perdió en la mente. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros. No nos hagamos los locos, que todos nosotros lo pensamos antes de hacerlo. No fue, fue sin querer. Ya sucedió. ¿Cuántas veces nosotros no hemos discutido con personas en la mente y en el corazón y le ganamos? Y cuando vamos frente a ella, perdemos. El Espíritu de Dios te está operando en nosotros. El Espíritu Santo opera en nosotros. Y una mente espiritual es una mente que está sujeta a Dios. ¿Por qué? Porque ya se entregó a Dios. Entonces usted dirá, mira, yo vengo a la iglesia, pero yo tengo muchas luchas en mi mente. La primera pregunta, ¿ya le entregaste tu vida al Señor? Porque en el momento que le entregues tu vida, viene el Espíritu Santo. Quizás estás reconociendo luchas a nivel de pensamientos o actitudinales, pero estás luchando sin la guía del Espíritu Santo. Necesitamos sujetar nuestra mente a Dios, y para eso necesitamos entonces darle nuestra mente al único que puede sujetarla, dársela a Él. La mente carnal está muerta, la mente espiritual está viva porque está sujeta a Dios. La mente espiritual está viva porque está sujeta a Dios. La mente espiritual trae vida. Número 2, es lo segundo que vamos a ver. Vuelva conmigo al pasaje. Versículo 9, estamos ahí navegando. Versículo 8, versículo 9. Vamos al 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Versículo 10. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Versículo 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Miren, en esta porción que acabamos de leer, aproximadamente Pablo menciona 5 veces que el Espíritu habita en vosotros. 5 veces que el Espíritu habita en vosotros. Como cristianos tenemos luchas. Como cristianos seguimos batallando.
me gusta mucho cuando el pastor Otto dice que él va al supermercado y que le dicen, ¿usted es cristiano? Ay, no pague la compra. Nosotros tenemos las mismas batallas. La gasolina es igual de cara para el cristiano y para el no cristiano. Es igual de cara. Ahora, la única diferencia con el cristiano es que el Espíritu habita en él y su batalla, el Espíritu también la libra con él. El Espíritu también está ahí. 5 veces Pablo nos está recordando, el Espíritu habita en ti. El Espíritu habita en ti. Y hago también la acotación y la aclaración, hermanos, porque el Espíritu Santo habita en la vida de aquellos que han sido rescatados, aquellos que le han entregado su vida a Cristo para salvación. El Espíritu Santo vive en nosotros y opera como un sello de garantía para justicia de aquellos que han creído. En ese mismo versículo 10, él dice, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto por causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Ese sello de garantía de que ya usted fue separado para Dios, fue justificado para Dios. Ahora, Pablo señala que Cristo está en vosotros, que el Espíritu está vivo, que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en nosotros, que el Espíritu habita en nosotros. Mis hermanos, la mente espiritual está sujeta a Dios y trae vida porque es una mente poseída por el Espíritu Santo de Dios. Es una mente poseída por el Espíritu Santo de Dios. Y aquellos que tienen el Espíritu Santo tienen a Cristo como Salvador. Y el que no tiene a Cristo como Salvador no tiene el Espíritu Santo y no tiene vida eterna. Pero el que tiene a Cristo como Salvador tiene el Espíritu Santo y tiene vida eterna. Gloria al Señor. Es una mente poseída. Hermano, mi hermana, estás batallando. El Espíritu Santo habita en ti. Hermano, mi hermana, estás luchando. El Espíritu Santo habita en ti. 2 veces. Hermano, mi hermana, no estamos luchando solos. No estamos luchando solos. No estamos luchando solos. Por esto es la pregunta central de esta exposición. Es la pregunta clave de la exposición. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu mente? ¿Pudieras volver a leer conmigo la porción del versículo 6, por favor? Mantén tu Biblia abierta ahí, subráyala, márcala, ponle colores, ponle círculos, ponle cuadrados. Versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Dónde está tu mente, mi hermano, mi hermana? ¿Dónde está tu mente? Es la pregunta central. Es la pregunta central. Juan Knox o John Knox, quien fue un líder de la Reforma Protestante en Escocia, se le atribuye una frase ya al final de sus días que ilustra muy bien la batalla natural que tenemos con la carne, entre la carne y el Espíritu. Y él dijo lo siguiente: sé lo difícil que es la batalla entre la carne y el Espíritu bajo la pesada cruz de la aflicción. Cuando ninguna defensa mundana sino la muerte presente aparece, conozco las quejas rencorosas y las murmuraciones de la carne. El cristiano no está dándole comida a la carne cada vez que la carne le pide. El verdadero cristiano no está estimulando los apetitos de la carne cada vez que la carne dice, yo no quiero hacer tal cosa o yo no hago tal cosa. No podemos dejarnos llevar por las emociones anímicas de la carne. Hoy no quiero, no lo hago. Hay un pastor amigo y hermano que quiero mucho que siempre dice, acuérdate que hay que mortificar la carne. Hay que mortificar la carne. Y hay cosas que nosotros necesitamos hacer para mortificar nuestra carne. La carne no es amiga. La carne no es amiga, hermanos. La carne moramos en ella. Pero muchas veces como cristiano, y de hecho sería un punto bueno de balanza, una persona que diga, yo soy un verdadero cristiano. Una buena pregunta también sería, ¿cómo estoy yo complaciendo los apetitos de mi carne siempre? Porque un verdadero cristiano no hace eso. Eso no se hace. Pau, pau. Si el Espíritu habita en nosotros, no podemos complacer los apetitos de la carne, porque la carne va a decir muchas veces, ay no, pero el Espíritu dice,
hay que hacerlo, porque recuerden que recibimos a Cristo como Salvador y como Señor. La muerte espiritual trae vida. La muerte espiritual, la mente espiritual trae vida. Quiero que usted vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Efesios 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. En otro tiempo, antes, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Amén. El espíritu, la mente espiritual tiene vida. Es una mente puesta en las cosas del Señor. Es una mente que ha sido rescatada mediante la cruz. Es una mente que piensa y busca los propósitos del Señor. Podemos hacer un cuadro comparativo y podemos verlo de esta manera. La mente natural no es amiga de Dios, no es sujeta a Dios, no agrada a Dios. Podemos verlo así y así lo podemos memorizar. La mente natural no es amiga de Dios, no se sujeta a Dios, no agrada a Dios. La mente espiritual está sujeta a Dios, tiene vida o trae vida eterna y por último nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios. Capítulo 8, versículo 12. La mente espiritual nos hace hijos de Dios y es lo último que vamos a estar viendo en esta exposición. La conclusión de esta porción nos afirma que la deuda nuestra es con Dios, no por vivir en la carne, sino por el trabajo que Dios ha hecho mediante la obra de Cristo para hacernos vivir en el Espíritu. De hecho, el apóstol sostiene que vivir conforme a la carne genera muerte espiritual, pero que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, son amigos de Dios. La gente comúnmente le pone nombre a la salvación. Mucha gente dice: Él se convirtió, Él se entregó. Ustedes han escuchado un sinnúmero de refranes o de frases para denominar cuando una persona le entregó su vida a Cristo. Mucha gente dice: Él se metió a la iglesia. De todo dice la gente. Pero la Biblia pues enumera esta acción o este acto como la salvación. Conocer a Cristo, entregar nuestra vida a Él. Dios salvarnos, Dios llamarnos a salvación. En el versículo 12, vuelvo y leo, dice la porción: por tanto, amados hermanos, Romanos 8:12, para que lo lean conmigo también. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Me gustó mucho cómo lo escribe la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Y hago un punto aquí. No estamos obligados, no es conforme a nuestra moral. No, es que ahora que tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos esa doble opción. ¿Cuántos de nosotros antes de Cristo cometíamos alguna falta pecaminosa y no teníamos ningún cargo de conciencia? A mí me pasaba eso diariamente. Luego de venir a Cristo, cometía la misma falta y algo dentro de mí, eso no está correcto, eso no es correcto. Entonces ahora yo conozco la ley de Dios, yo conozco lo que el Espíritu me manda hacer.
Eso yo no estoy obligado a hacer lo que mi carne me designa hacer. ¿Se entiende? Por eso que el apóstol dice, amados hermanos, ustedes no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer, porque ya tenemos la opción espiritual para hacer lo correcto. Cuando no teníamos la opción espiritual, la opción carnal era la única. Ahora tenemos la opción espiritual. Pues si viven obedeciéndola a la parte pecaminosa, morirán. Versículo 13. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 3 cosas a destacar aquí. No estamos obligados a hacer lo que la carne nos incita a hacer. Lo repito. No estamos obligados a hacer lo que la carne nos incita a hacer. La práctica de la desobediencia espiritual es una evidencia de una muerte espiritual. Quiere decir que una persona que constantemente su vida está siendo llevada por la desobediencia espiritual, posiblemente esa persona todavía no ha venido a Cristo. Una cosa es luchar. Una cosa es que usted y yo como cristianos estamos luchando. Ese es el día a día de nosotros. Otra cosa es que usted, su vida es un caudal de desobediencia a Dios. Un verdadero cristiano no practica la desobediencia espiritual como algo, como una rienda suelta diariamente. La guía del Espíritu de Dios nos hace entonces hijos de Dios. ¿Cómo es una evidencia? ¿Cómo podemos nosotros evidenciar si verdaderamente somos hijos de Dios? Respondiendo a la pregunta en nuestra propia alma, ¿cómo estamos nosotros constantemente respondiendo en obediencia al Espíritu de Dios? Porque si soy de Él, ahora no solamente son mis acciones, mi mente es de Él. Mis actitudes son de Él. Mis emociones son de Él. Pero a veces yo siento una cosa, sí, porque estoy luchando, porque tengo la carne aquí también. O sea, no quiere decir que usted, con el buen deseo de agradar a Dios, un día no rebale. Sí, va a pasar. Y va a pasar. Y es necesario que pase para recordarnos que vivimos en un cuerpo carnal y que necesitamos depender diariamente en oración, en lectura de la palabra del Señor. Que necesitamos tomando la vitamina espiritual, porque nos baja la defensa y nos da gripe después. Espiritual. Son imágenes que uso para que me entiendan, hermanos. Son imágenes que uso para que conecten conmigo la verdadera enseñanza, la buena enseñanza que este pasaje tiene. Porque ese es el día a día tuyo y mío. Vamos a salir de aquí hoy a ver qué comer. Vamos a salir a ver cómo vamos a cubrir nuestras casas del agua, seguro, hoy de aquí. Pero se nos va a olvidar que tenemos una lucha carnal. Y en el proceso de buscar qué comer, me voy a irritar. En el proceso de que el agua se va a meter en mi casa, me voy a molestar, me voy a enfadar. Pero también tengo el Espíritu Santo que va a saber que Dios está obrando a través de ese proceso de qué comer o que el agua me moje. Dios está en cada acción y Dios está trabajando, santificándome en cada acción. Es como mi esposa y yo hablamos, son los pruebines de Dios. Son pruebines, ese motorita, ay, si hago lo que yo quiero hacer en la carne, saco C o F o Z. Pero si hago lo que el Espíritu me manda a hacer, una vez por lo menos, está bien. Una vez, no le voy a decir que voy a sacar una vez más por lo menos. Hermanos, ahora somos hijos de Dios. Y el primer requisito para tener nuestra mente en lo espiritual es traer nuestra vida a Dios. Y si aquí hay alguien que todavía no le ha entregado su vida a Dios, hoy puede ser el día de salvación. Teníamos 2 años y medio que no tomábamos un servicio sin los niños al lado. Hay un ambiente más tranquilo en el templo hoy. Con más razón, para poder enfocar mejor nuestra mente en las cosas de Dios. Si tú estás aquí y no le has entregado tu vida a Dios, ese es el paso número 1 para tú poder tener una mente espiritual. Quizás tú vienes a la iglesia y quizás tú crees que eres un cristiano y quizás tú dices, óyeme, pero es que yo estoy escuchando este mensaje
Y hay cosas en mi carne en las que yo soy un caudal suelto y Dios y la carne mía se entrega a esas cosas y yo no he podido. Posiblemente tú nunca le has entregado tu vida conscientemente al Señor y honestamente. Amigo, hermano que nos visita, el primer requisito para traer nuestra mente a lo espiritual es trayendo toda nuestra vida hacia Dios, porque Dios es espíritu. Según a los Corintios 3:17, y ya estamos terminando, dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad espiritual no es hacer todo lo que mis emociones o sentimientos quieran hacer. La gente confunde lo espiritual con lo sentimental. No es eso. No es que yo me voy a sentir bien emocionalmente, porque a veces no. Muchas veces yo voy a hacer la voluntad de Dios y en mi carne yo no me voy a sentir bien. En una ocasión me dijo una joven: no, yo no hago eso porque eso no es la voluntad de Dios. Y yo le pregunto: ¿y cómo tú sabes que eso no es la voluntad de Dios? Y dice: porque yo no me siento bien haciéndola. Entonces yo le respondí: ¿era la voluntad de Dios de que Cristo fuera a morir a la cruz del Calvario? ¿Sí o no? Sí. ¿Y ustedes creen que Cristo se sentía bien en la cruz? Cristo dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando vamos a agradar la carne, mis emociones están de gozo. ¿Y saben qué? Y cuando agrado el Espíritu, también. Porque he aprendido a contentarme en las cosas espirituales. He aprendido a encontrar el verdadero gozo. Y he aprendido también a que mi carne entienda que las cosas del Espíritu son igual o mayor de importantes. Hermanos, la libertad espiritual no es hacer lo que mis emociones o sentimientos quieran hacer. No, es vivir libres de la esclavitud del pecado. Pecamos, sí, pero no somos esclavos del pecado. Fallamos, sí, pero no somos esclavos de fallar todos los días en lo mismo, porque estamos luchando. Dice otra porción: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ya para terminar, hermanos, la Biblia es la palabra absoluta de Dios. Y nuestra Biblia es la que nos enseña y determina las reglas del juego. Yo puedo crear el protocolo de libertad que yo quiera. Yo puedo crear el protocolo de la llamada libertad que según mi carne me favorezca. Pero ese prototipo de libertad no quiere decir que sea lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos. Ser cristiano es difícil. Ser cristiano es difícil. Ser cristiano es difícil porque requiere crecimiento. Ser cristiano requiere luchar cada día. Ser cristiano requiere superarnos cada día para la gloria de Dios. Ser cristiano requiere crecimiento. Dios nos ama demasiado para dejarnos permanecer igual. El crecimiento puede ser doloroso a veces y por lo general no nos gusta salir de nuestra zona de confort. Cuando usted y yo damos un paso para salir de nuestra zona de confort, crecimos. Cuando hay una demanda en el día a día que implique salir de la zona de confort, estamos dando paso para crecer. La regeneración del Espíritu pone en marcha un sistema de alerta en nosotros que nos permite saber que las cosas han cambiado. Conductas pecaminosas que en un momento nos parecían agradables, ya no lo son. Ser cristiano es difícil en muchos sentidos, pero eso es solo la mitad de la historia. Es solo la mitad del juego. Las dificultades de los cristianos, de los creyentes, que los creyentes enfrentamos cada día, no se combaten solas, hermanos. Cada reto se enfrenta a través del poder del Espíritu de Dios que vive en nosotros. Cada reto se enfrenta a través del poder de Cristo, del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. El seguidor fiel de Cristo batalla. El seguidor fiel de Cristo sufre, pero nunca
es abrumado completamente. Miremos nuestro cuadro comparativo y analicemos los 6 aspectos, 3 de una mente natural, 3 de una mente espiritual, y con ellos terminamos esta enseñanza. La mente natural no es amiga de Dios, versículo 8:7. La mente natural no se sujeta a Dios, versículo 8:7b. La mente natural no agrada a Dios. La mente espiritual está sujeta a Dios. La mente espiritual trae vida eterna. La mente espiritual nos hace hijo de Dios. ¿Dónde está nuestra mente?